Mi nombre es Fernando Ferrera, estudio la carrera de Ingeniería en Computación en la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, con el catedrático Guillermo Branch, y el tema se llama el vitalismo. Les hablaré un poco del vitalismo. El vitalismo es una reacción a los varios movimientos revolucionarios socialistas que surgieron en la segunda mitad del siglo XIX. Aparecieron una serie de pensadores que se caracterizaron por ciertas especies de irracionalismo. Para estos pensadores, las ciencias naturales no eran las más importantes y consideraban que se merecían las primicias del espíritu, pues las primeras tienen como objetivo el estudio de la naturaleza, las segundas se interesan por conocer y comprender la vida misma. A los filósofos que coinciden en calificar como la realidad principal se les agrupa bajo el rubro de vitalistas, pero entre ellos no había una uniformidad doctrinal debido a las diferencias, porque cada uno tenía su propio concepto acerca de la vida. Fueron dos conceptos que predominaron y fueron el biológico y el biográfico. El primero concibe a la vida en una dimensión natural y el segundo la considera como la existencia humana en cuanto que es vivida. Existieron muchos filósofos que se consideraban como vitalistas, pero nos ocuparemos solamente en 4: Wilhelm Dilthey, Friedrich Henry Bergson, José Ortega y Gasset. Según Dilthey, es el existir humano que se vive, es un vivir histórico. Y Bergson pensaba, la vida es un impulso vital, universal, que lucha contra la materia porque aquel quiere el progreso y ésta lo retarda. Ellos nos dan a entender que la vida se maneja en dos sentidos. En la primera etapa predomina el biológico y en la segunda el biográfico histórico. Y teoría de las concepciones del mundo. El conocimiento que ofrece la física consiste en explicaciones casuales y matemáticas. En la ciencia típica, la vida, o sea, en la historia, el auxiliar principal no solo es la matemática, sino la psicología. Es mediante esta que el hombre se comprende a sí mismo. En otras palabras, no es lo explicativo, sino lo descriptivo lo que nos hace comprender la vida. La tarea de la filosofía, según Dilthey, es abordar el enigma y problemas de la vida, pero tiene que hacerlo históricamente porque el hombre es lo que es por su historia. La vida posee una estructura tridimensional. En primer lugar, la vida tiene dimensiones representativas y gracias a ella el hombre posee conocimiento científico. En segundo lugar, hay un aspecto efectivo, el cual permite que hagamos valoraciones que acompañan nuestro vivir.
Tenemos además la dimensión volitiva por la cual se inician las acciones en que consiste a la vida. En una unidad de 3 dimensiones, la vida tiene vivencia de lo que es y se comprende. Les hablaré un poco de Distley. Nació en 1833 y murió en 1911. Se dedicó y fue un profesor de la Universidad de Berlín. Se dedicó al estudio de la historia y la psicología, además de la filosofía. Fue el iniciador de la epistemología y las ciencias del espíritu. Afirmó que la vida es una estructura tridimensional, es representativa, es afectiva y es volitiva. Esta vida es histórica y es de lo único que trata la filosofía. Sus obras principales son Introducción a la ciencia del espíritu, Psicología descriptiva y analítica, La esencia de la filosofía y teoría. Les hablaré un poco de Friedrich. Nació en 1844 y murió en 1900. Nació en Roeschen, Thuringia. Wagner fueron sus guías espirituales. A los 24 años fue nombrado profesor en la Universidad de Basilea en 1881. Comenzó a aparecer trastornos mentales que le acompañaron hasta su muerte. Planeaba que la vida tiene sentido biológico, es decir, es impulso natural y es vivencia. Algunas de sus obras son Así hablamos Zaratustra, La voluntad del poder, Más allá del bien y del mal. En la vida filosófica de Friedrich se distingue en 3 etapas: la romántica, la positiva y la zaratústrica. En la primera, su actividad crítica se dirige contra conceptos de la historia y posiciones filosóficas. En la segunda, ataca la interpretación positivista en la realidad. En la tercera, después de objetar la manera tradicional de entender la vida y la voluntad, propone su especial visión de la vida y sus teorías de voluntad de poder y del superhombre. En general, toda la actividad crítica de Friedrich se puede resumir en 3 rubros: crítica a la moral, crítica a la metafísica y crítica a las ciencias positivas. Al criticar la moral, Friedrich se refiere a la moral tradicional, que básicamente es de la naturaleza platónica y cristiana. Él no estaba de acuerdo con esta moral, sobre todo por 2 razones. El superhombre tiene voluntad de poder. La voluntad de poder es voluntad de vivir. Según él, la vida humana debe entenderse en su totalidad.
La voluntad de poder es voluntad de vivir, pero de vivir la vida total en todas sus dimensiones. Les hablaré un poco de Henry Bergson. Nació en 1859 y murió en 1941. Nació en París. Fue profesor de la filosofía durante 22 años en el Colegio de Francia. De filiación espiritualista, estuvo muy próximo al catolicismo. Sus obras bellamente artísticas gozaron de mucha popularidad. Planteó que el objetivo principal de la filosofía es la capacitación de la realidad, aunque principalmente la vida, lo cual se logra mediante la institución, y murió en París. Para Bergson, el objetivo principal de la filosofía es la captación de la realidad, pero principalmente de la vida. Comienza por establecer la diferencia radical entre ciencia y filosofía. Las ciencias se valen del análisis, operación propio del intelecto. La filosofía sí tiene interés por llegar a conocer la realidad, por esto recurre a otra operación de nivel superior, supraintelectual, que se llama intuición, con la cual etapa la realidad es una esencia íntima. La intuición, según Bergson, es producto simultáneo del intelecto, el instinto y la voluntad. Los fenómenos o las apariencias que se mueven en el tiempo de la física. La esencia de la realidad sobre toda la Tierra se mueve en la duración. José Ortega y Gasset nació en 1883 y murió en 1955, considerado como el máximo filósofo español. Nació y murió en Madrid. Su fecunda actividad intelectual ejerció influencia en España y más allá de sus fronteras. Fundó la Revista del Occidente y a él se debe el florecimiento de la escuela filosófica que se conoce como la Escuela de Madrid. Su pensamiento se centra en que el mundo del hombre es circunstancial y dentro de la circunstancia ha de decirse el hombre. El filósofo español Ortega y Gasset, en lugar de la frase ¿qué es la filosofía?, prefiere esta: ¿qué es filosofía? La razón es porque la primera formulación se presenta a la filosofía como algo muy distinto de nosotros, lo cual es irreal. Según Ortega y Gasset, la filosofía no es que el hombre produzca por razones de utilidad o de capricho, sino que es algo constitutivamente necesario al intelecto, ya que éste
por su propia esencia, tiende a buscar la realidad del todo como tal. De manera que cuando el intelectual humano capta algo como parte, de inmediato se preocupa por construir un todo donde dicha parte se aloje. Para facilitar la comprensión de la obra, Ortega nos presenta 7 categorías o conceptos explicativos, pero el cual aclara que cuando habla de la vida no se refiere a la otra vida, sino a esta, a la vida humana. Uno de los 7 son: vivir es encontrarse en el mundo. Vivir es estar ocupado en algo. Finalidad, decisión y libertad, posibilidades, la circunstancia y temporalidad.